Pues estamos en nuestra sección Desde el Aula, en la que, como usted sabe, abordamos el tema de la semana con algún estudiante, alguna estudiante universitarios, en este caso Suiri. Muchas gracias por estar con nosotros, alumna de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Muchas gracias a ti, Pedro, por haberme invitado. No, hombre, al contrario. Suiri, quizá lo primero que habría que hacer es intentar un poco como explicar al auditorio qué es lo que hacen los defensores de derechos humanos. Es decir, son personas que se dedican a qué tipo de actividad en concreto. Yo considero que la actividad principal es tanto la promoción y la procuración para poder realizar la implementación de los derechos humanos, ¿no? Y esto puede traer consigo un montón de actividades, ¿no? Tanto la denuncia, ¿no? El estar siguiendo casos de violaciones a derechos humanos, el exigir justicia o el poder trabajar en una organización especializada para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Normalmente ubicamos a los defensores de los derechos humanos en el ámbito de lo que llamamos sociedad civil, es decir, o podemos también considerar defensores de derechos humanos a algunos sujetos que realizan actividades desde las instituciones estatales. Pues yo creo que los dos casos que mencionas tendrían que ser tomados como defensores de derechos humanos, porque la misma declaración ha dicho que no importa si es que se te pague o no se te paga por realizar esta labor, pero en mi punto de vista yo creo que a los defensores a los que se les tendría que poner más atención son a los que son independientes de toda institución del gobierno y que en sí buscan la realización de los derechos, ¿no? O sea, los que dirías están más del lado de la sociedad civil. De la sociedad civil, sí. Se habla mucho, Suiri, de que la actividad de la defensa y promoción de los derechos humanos es una actividad que es de riesgo, digamos, y desafortunadamente en el contexto actual del país, de un riesgo creciente. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación y en qué sentido se puede decir que sea una actividad riesgosa? Pues, o sea, yo considero que sí es riesgosa y lo podemos ver claramente ante todos los ataques que existen a los defensores, ¿no? Se podría decir que bueno, yo tengo un problema con el concepto que se ocupa para los defensores de derechos humanos, ¿no? Porque cualquier persona es una defensora de derechos humanos. Si yo decido salir a manifestarme mañana porque se ha reducido el presupuesto a la universidad y quiero que se nos dé más presupuesto para que pueda haber más ingreso de estudiantes a la universidad, por ende me vuelvo defensora de derechos humanos. Y también creo que los defensores que son independientes, como los que mencionaba, los que participan en movimientos sociales, son personas a las que es muy difícil que puedan pedir que el Estado los proteja, ¿no? Y entonces en este caso considero que es complicado la defensa de los derechos humanos cuando el Estado es el que te va a proteger y es cuando al Estado es al que le estás exigiendo que realice las actividades que tendría que realizar. Es muy interesante esto que planteas y me gustaría detenerme en los dos aspectos, en las dos aristas de tu planteamiento. En uno, de alguna forma, nos dices, ¿hay defensores más profesionales de los derechos humanos? ¿No? Será el caso de Gabriel y Edgar, que entrevistaremos en unos minutos, que se dedican a trabajar en organizaciones abocadas a la defensa de los derechos. Dices, pero también, digamos, hay una suerte de defensa de los derechos humanos no profesional que viene desde el ejercicio de la ciudadanía, desde la reivindicación precisamente de los derechos en defensa de otros derechos. Eso me parece que vale la pena asentarlo y valdrá la pena retomarlo. Y la segunda cuestión es este difícil papel que le toca al Estado, porque al Estado por un lado le pedimos que se abstenga de violar los derechos, es de hecho el actor ante el cual se suelen emprender acciones de defensa de los derechos, pero también se le pide que sea la instancia que brinde protección, que brinde garantía, que salvaguarde los derechos. ¿Cómo lidiar con esta dúplice expectativa de las actividades estatales? Pues yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque en primera, o sea, como mencionamos, existe alguien que es profesional en la defensa de los derechos humanos y otro que pertenece a la sociedad civil. Entonces, lo mencionaba hace ratito, las personas, los luchadores sociales, es muy difícil que puedan acudir al Estado y no le tienen confianza a estas instituciones, ¿no? Las ven como los enemigos, ¿no? Hay un caso reciente que pasó en Morelos en febrero de un compañero que se llama Gustavo Alejandro Salgado, que fue desaparecido. Él trabajaba con migrantes que fueron desplazados por los huracanes en Guerrero en la Montaña Alta, llegaron a Cuernavaca a
a trabajar en la caña y implementaron un plantón porque no tenían dónde vivir. Entonces él era un habitante de Morelos y pertenecía a una organización política, y entonces él se va con los campesinos, y antes de eso pues empezó, cuando se va con los campesinos empieza a recibir un montón de amenazas, y obviamente no iba a acudir al Estado porque era el Estado el que lo estaba amenazando. Es desaparecido y a los 2 días aparece muerto con signos de tortura y lo degollan, ¿no? Entonces, ante eso, la familia pide protección para ellos, ¿no? Después del asesinato, y es imposible que les brinden esa protección, porque yo creo que es complicado porque es el mismo Estado el que te está violando los derechos humanos. En todos los casos, diría Suiri, porque hay un debate alrededor de eso, lo digo porque hay una discusión que no solo es académica, está también en el terreno, digamos, del diseño de las políticas y del funcionamiento de las instituciones de garantía de los derechos alrededor del dilema de si solo el Estado es una entidad que viola derechos o si en ciertas circunstancias se puede sostener que actores privados también son violadores de derechos humanos. O sea, creo que eso es algo que se ha debatido un montón, ¿no? Y también han llegado como ya casos donde son actores privados los que producen violaciones a derechos humanos. Pero creo que el principal problema el que encuentran los defensores de derechos humanos es el Estado, es el tope, ¿no? Las instituciones, la policía, el ejército, la guerra contra el narco lo ha dejado claro, ¿no? Los que mayor violan derechos humanos ha sido el ejército en las calles, ¿no? Y hay casos muy claros como en Chihuahua, la familia Reyes, ¿no? Que una de las integrantes de esa familia, Josefina Reyes, dice: estoy en contra de la militarización y los abusos que producen ante toda la población de Ciudad Juárez, y es asesinada, ¿no? Y su familia también es desaparecida, asesinada, y otros tienen que exiliarse. Entonces creo que en esta parte el Estado puede llevar a cabo políticas para promover derechos humanos, pero cuando hay un problema entre qué es lo que quiere el Estado y qué es lo que quiere la sociedad civil, creo que el Estado siempre es el que las tiene que ganar, ¿no? Te has metido en camisa de 11 varas porque te tengo que hacer la pregunta, no hay de otra, Suiri, porque nos planteas además casos dramáticos, casos serios, casos reales, casos recientes. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? ¿Cómo romperlo? ¿Cómo lograr, porque sin Estado no vamos a vivir y sin Estado los derechos no se van a proteger, cómo lograr esta armonización en la cual las autoridades estatales funjan como garantes de los derechos y las personas recuperen la confianza en las mismas y acudan a ellas? Pues yo creo que esa respuesta no te la podría yo dar. ¿Un esbozo? Porque creo que en primera yo no estoy de acuerdo con cómo es que se lleva el Estado en estos momentos, y no estoy de acuerdo con un sistema que explota y vive a través de que mucha gente esté en la pobreza. Una cuestión más estructural. Más estructural, ¿no? Pero considero que pues se tienen que implementar un montón de medidas, ¿no? Tanto de promoción como de derechos humanos, pero también creo que es que la gente salga y exija sus derechos, ¿no? Okay. Yo creo que esa es la forma más importante, no sé, que los estudiantes salgan y exijan que haya presupuesto de la educación, que no haya tantos rechazados de la educación. Yo creo que eso es algo fundamental que tendrían que hacer los universitarios, ¿no? Que la comunidad LGBTI salga y exija que no existan más crímenes de odio y que busquen ellos mismos también implementar formas para que no ocurra este tipo de violencia. Y entonces ahí es donde también entra otro problema, ¿no? Porque en todas las declaraciones que encontramos o en todo lo que se ha dicho tanto a nivel nacional o internacional de los defensores, todo tiene que ser de forma pacífica. Cuando hay comunidades como que se encuentran, que la de Xochicuautla, que en estos momentos ha entrado ya toda la maquinaria para poder hacer la carretera, pues la población se tiene que defender, ¿no? Y busca como mecanismos para poderse defender, y a veces las huelgas de hambre o el ponernos pacíficamente a decir no quiero la construcción no sirven, ¿no? Tienen que ocupar otros medios para poder resistir que no les quiten sus tierras, y creo que ahí es donde también hay un problema. Uno de los límites del asunto. Pues muchas gracias, Suiri, porque en verdad no solo planteas dilemas, no solo planteas reflexiones, sino que nos has llevado al terreno en el que creo que este tema tiene que abordarse, que es el terreno de la realidad, de los casos concretos, de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en el mundo en materia de derechos humanos, pues para entender cuál es la función precisamente de los defensores, de las defensoras de derechos humanos. Vamos a un corte.